Las 6 preguntas diarias básicas para mantenerte sano. Creo que es importantísimo que empecemos a tomar conciencia de que nuestra salud tiene que ser algo fundamental en nuestra vida si queremos realmente vivir nuestros sueños, nuestra imaginación, lo que realmente deseamos vivir. Y la salud, bueno, es fundamental. Pero mantener la salud es mejor que tener que curar enfermedades. O sea, si logramos estar en nuestra vida, organizando nuestra vida de tal forma en donde no tengamos que pasar por la enfermedad y podamos prevenirla, nuestra vida fluye de una manera maravillosa. Y hoy en día, en el siglo XXI, estamos viviendo una tecnología increíble entre ciencia y espiritualidad. Se armó una simbiosis de información que realmente es maravillosa. Y acá quiero comentarles, por ejemplo, este señor es William Tiller, es premio Nobel, es un físico nuclear cuántico. Yo lo conocí ya hace varios años, tuve el honor de poder hacerle un interview. Yo lo conocí hace como 8 o 9 años y me voló la cabeza realmente lo que él decía sobre la física cuántica. Y esta es una de las frases de William Tiller que actualmente está, digamos, a la vanguardia de lo que es la medicina cuántica energética. Dice, la medicina del futuro estará basada en la energía del cuerpo. Como ustedes ya saben, hemos estado hablando del BioWell, de la invención de mi gran amigo el doctor Konstantin Korokov, el físico ruso, y con él estamos trabajando juntos con el BioWell, que es la máquina que mide la energía de los dedos, y por medio de esa lectura podemos entrar con una información en donde sabemos cómo está la energía de los chakras, la alineación, la energía de nuestros órganos, de nuestros sistemas. Y nos damos cuenta de que si hacemos algo antes de que suceda la enfermedad, porque el principio de todo esto es energético, podemos prevenir la enfermedad. Entonces esto es fundamental. Acá hay otro comentario de otro científico que se llama Murray Gell-Mann, que también es un premio Nobel, y dice, la química del cuerpo está gobernada por campos cuánticos celulares. O sea que estamos yendo hacia un momento en la humanidad en donde es más importante tener noción de la energía que de lo físico, porque sabemos que la energía es lo que está manejando lo físico. Acá dice otro, el doctor George Creel, el fundador de la clínica Cleveland, lo dijo en 1940 esto, dice, las enfermedades serán diagnosticadas y prevenidas por medio del estudio del campo energético del individuo. Todos coinciden, y hay muchos más, porque si sabemos que el doctor Bruce Lipton habla en la biología de la creencia sobre la importancia de la energía, la importancia de la química del cuerpo, la importancia de la epigenética, la importancia de nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo lo que es intangible es aún más importante que lo que es tangible, lo que es llamado físico. La parte física es el final de un proceso. Pero todo este proceso anteriormente es cuántico, es energético, es vibracional. Es muy importante que empecemos a tener esa idea en la cabeza cuando estamos viviendo nuestra vida cotidiana y dejar un poquito de lado la parte física, porque la parte física es el reflejo de la parte energética vibracional. Hola a todos, hola Jorge, bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén disfrutando de un día muy lindo en familia, hoy domingo. Y bueno, yo la extraño a Silvia, pero bueno, pronto se va a comunicar por el chat seguro. En el newsletter envié las 6 preguntas diarias básicas para mantenerte sano. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras preguntas. ¿Qué preguntas nos hacemos cotidianamente? Manejan nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si hay algo que no me gusta, si no me gusta el trabajo que tengo, o la pareja que tengo, o lo que esté pasando en mi vida, si en vez de preguntarme por qué siempre me pasa lo mismo, que es una pregunta totalmente absurda, que no sirve más que para mantener lo mismo y no hacer ningún cambio, es ¿qué puedo hacer para? ¿Cómo puedo solucionar tal cosa? O sea, hay que hacer preguntas que nos den posibilidades de cambio, no preguntas que afirman lo que estamos viviendo, porque entonces no pasa nada, seguimos en el mismo lugar, seguimos en esa zona de confort que no nos sirve y que no nos gusta. Las 6 preguntas que yo puse y las saqué de varios libros, no están en ningún libro así de esta forma, pero yo las puse así porque a mí me funcionan. Por ahí ustedes encuentran otras preguntas más importantes. Es algo fundamental entender causa
y efecto, que es lo que normalmente la medicina alópata y todo lo que pasa en el mundo sensorial no cuestiona. Estamos siempre tratando de solucionar efectos, tratando de manipular efectos. La enfermedad es un efecto, no es una causa. Si vemos la enfermedad como una causa, entonces estamos perdidos. El punto es entender, bueno, tengo una enfermedad crónica, tengo este problema, tengo aquel problema. ¿Cuál es la causa? Porque si yo anulo el efecto y sin buscar la causa, va a volver a venir, o sea, no va a desaparecer. Eso es un hecho. Entonces, trabajar sobre el efecto es absurdo, a menos que sea un caso de vida o muerte. Pero si estamos viviendo en un momento donde, por ejemplo, tenemos un problema X, dolor de cabeza, de golpe empezamos a tener presión alta o podemos tener un poco de prediabetes, lo que sea. Si bien hay algunos medicamentos que pueden ayudar, pero todavía la persona tiene la posibilidad de hacer cambios biológicos, fisiológicos, por medio de la energía, de su pensamiento, de su medio ambiente interno, yo voy hacia ese lugar primero. ¿Por qué? Porque es el más natural. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en ese estado busco la causa y la encuentro, quiere decir que el efecto desaparece inmediatamente. Y eso es lo que se llama una remisión instantánea de una enfermedad. Cuando anulé la causa, cambié la causa. Cambié la causa, no hay más efecto. Ahora van a haber otros efectos, positivos, mejores, voy a vivir mejor. Entonces, lo que tenemos que lograr es no ser tan ciegos, no tratar de evadir esa responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y decir, ok, me está pasando esto. ¿Cuál es la causa? Bueno, estas preguntas yo creo que le van a ayudar. La pregunta 1 es, ¿en qué estoy pensando? La pregunta 2 es, ¿qué estoy sintiendo? Y la pregunta 3 es, ¿cómo estoy respirando? Bueno, estas tres preguntas se nutren entre sí. Y estas tres preguntas son preguntas que hay que hacerlas varias veces al día. Estas no son una vez al día, son varias veces al día. Cada vez que me acuerdo, de golpe estoy caminando por la calle, ¿en qué estoy pensando? Entonces me voy a dar cuenta si en ese momento tenía un pensamiento positivo, amoroso, o negativo, destructivo, y me voy a dar cuenta entonces que la emoción que me está produciendo, que es la segunda pregunta, ¿qué estoy sintiendo? Inmediatamente viene a la conciencia. Ahora soy consciente de qué estoy sintiendo cuando estoy pensando eso. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo amor? ¿Estoy sintiendo enojo? ¿Estoy sintiendo odio? ¿Resentimiento? ¿Vergüenza? Ese sentimiento está generando una química y una fisiología en mi cuerpo. Pero como yo estaba haciendo algo que era caminar por la calle, en ese momento, si yo conscientemente no hago este ejercicio de decir en ese momento que estoy caminando, ¿en qué estoy pensando? Porque estoy pensando, pero estoy pensando desde la mente subconsciente. Y como estoy en la mente subconsciente mientras estoy caminando, no sé qué estoy pensando, pero es un vicio que tengo y es un vicio químico. Ese vicio químico que me hace adicto a esa química, de esa emoción que generó ese pensamiento, es lo que está manejando mi día, básicamente. Entonces, si yo hago consciente esto, me doy cuenta que esa es causa. Causa de muchas cosas en mi vida. Causa de cómo me relaciono con los demás, porque no es solamente la salud, es cómo me relaciono con la gente, cómo me relaciono en el trabajo, cómo atraigo a mi vida situaciones amorosas, cómo estoy con mi pareja, y a la vez cómo estoy yo como entidad física. ¿Tengo salud o no tengo salud? ¿Qué tipo de enfermedad tengo? Entonces, cuando yo empiezo a incorporar en mi vida estas tres primeras preguntas, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y cómo estoy respirando? La respiración es fundamental. Si no dejamos de respirar por 5 minutos, nos morimos. Entonces quiere decir que es el elemento más importante en nuestra vida, es la respiración, el primero de todos. Sin ese no podemos vivir. Entonces, ¿qué pasa? La respiración también tiene un efecto, sufre un efecto, que la causa es el pensamiento y la emoción que genera ese pensamiento, modifica la forma en que yo respiro. Ya sabemos que si respiramos únicamente con la parte superior de los pulmones y no vaciamos los pulmones completamente, queda toxinas, aire dentro de nuestro cuerpo que está envenenado, que no nos sirve, que tiene que salir del cuerpo. Entonces, cuanto más profundo respiramos, y más profundo exhalamos e inspiramos, nuestro cuerpo se libera de más toxinas.
nuestras células se limpian mejor y nuestro cerebro funciona más claro. Estas tres preguntas son complementarias y no las podemos separar, porque cuando yo estoy pensando en algo negativo que me produce, digamos, una sensación de odio o de venganza, empiezo aprieto el abdomen y empiezo a respirar con la parte superior de mis pulmones y empiezo a respirar más rápido. Porque ahora ya estoy en un estado de supervivencia. Estoy viendo un medio ambiente que no existe, aunque esa persona en la cual estoy pensando por ahí exista, pero no existe ese medio ambiente en ese momento que estoy caminando, pero estoy trayendo una experiencia del pasado a ese presente mientras estoy caminando y estoy generando una química, una emoción y una fisiología y entonces mi cuerpo empieza a modificarse. ¿Por qué? Porque hay drogas que produce mi cuerpo en ese momento que son cortisol, adrenalina, cosas que no son buenas para tener durante largo tiempo. Tienen una función muy corta dentro del día del ser humano. Pero si tenemos este tipo de pensamientos, y por eso digo la repetición diaria de estas tres preguntas fundamentales, si nos encontramos más tiempo durante el día con pensamientos negativos, vengativos, vergonzosos, todo lo que tenga que ver con el miedo, estamos viviendo la química del miedo. Entonces estamos alimentando las enfermedades, estamos dando la posibilidad de que una enfermedad entre en nuestro cuerpo o se manifieste en nuestro cuerpo, ya sea de forma externa como ser un virus que entra o en forma interna por una química que destroza nuestras propias células. Entonces, a eso es a lo que tenemos que empezar a ponerle más conciencia. Tenemos que ser más conscientes de esto durante el día cotidiano, varias veces en el día, si queremos realmente manifestar la riqueza que queremos vivir, la amorosidad de nuestra pareja que queremos vivir. Está todo unido, no podemos separarlo. No es que puedo estar en un hospital con 18.000 cánulas y con 200 cosas crónicas y al mismo tiempo estar generando una vida maravillosa, porque no funciona así. Somos una entidad y como entidad tenemos todo un medio ambiente que nos rodea y que nos hace vivir una experiencia. Esa experiencia puede ser maravillosa o puede ser desastrosa. Yo estoy viendo cada día más y hoy, por ejemplo, tengo que ir a ver a mi tía, tiene 95 años, está con una mente clarísima, creo que ya les hemos mostrado fotos de ella, la hermana de mi papá, eh, y bueno, ella está ahora atrapada en un cuerpo que ya no funciona. Es así. Se le hincharon las piernas, tiene agua en todo el cuerpo, tienen que ver si le hacen diálisis, si le hacen esto, si le hacen lo otro, toma más o menos 12 medicamentos por día, está toda hinchada, qué sé yo, pero su cabeza funciona. Entonces quiere decir que ese ser está atrapado en un vehículo que ya no funciona más. ¿Cómo llegó a ese estado? Bueno, por muchas cosas, obviamente, y aparte porque tiene 95 años. Pero quiere decir que hoy tenemos la posibilidad de vivir de forma longeva, pero la calidad de vida no acompaña esa longevidad. Porque el cuerpo no llega como llega la mente en muchos de los casos. En muchos casos la mente se va antes que el cuerpo, cuando tienen Alzheimer, Parkinson, todo ese tipo de problemas. Que ese es otro tipo de problema también, que también tiene una causa y también es prevenible. Entonces, el punto es que tenemos que empezar a entender que si queremos ser longevos y queremos utilizar todo esto que aprendimos a los 80, 90 o 100 años, si el vehículo no funciona, ¿para qué quiero estar ahí con una mente con un montón de conocimientos? Si en definitiva no puedo ni siquiera moverme. Por eso es tan importante hoy en día, en la vida que tenemos y que estamos viviendo y que se logró que haya muchísima más gente centenaria, qué calidad de vida tienen y qué calidad de vida tenemos a los 40, 50, 60, 70, 80. Porque yo estoy cansado de que me diga el médico que me tengo que hacer una colonoscopía o esto o lo otro, porque no, porque usted ya puede tener cáncer. Bueno, pero ¿por qué me anuncia algo que ni siquiera se sabe que tengo? ¿Por qué me está usando a mí como un conejito de indias y me está metiendo información en mi cabeza que sabe que de ahí es donde sale todo lo que yo puedo llegar a tener? Porque causa es mi mente, mis emociones y mi propia química. ¿Por qué me da a mí una idea que no me sirve para nutrirme, sino que lo único que me produce es miedo? Esa no es la función del médico. La función del médico es traerle paz al paciente. Tenemos que empezar a entender que nosotros somos dueños de este vehículo, de este cuerpo, que es temporal, y que tenemos una mente y un espíritu que está viviendo dentro de esto y que es el conductor de esto. ¿Y para qué lo quiere esto? ¿Para qué quiere este vehículo? Para tener una experiencia hermosa. Entonces, estas tres preguntas me dan causas a efectos.
entonces estoy en control de mi vida y puedo producir cambios, que de otra manera la tengo que poner en manos de otra persona. Y tengo que ponerme en manos también de químicas que producen, como ya saben y ya lo han visto en 200.000 propagandas de televisión, que esta droga cura tal cosa y tiene 25 efectos secundarios que son peores que lo que está curando. Ahora, lo otro peor que pasa es que cuando es una droga es una cosa, cuando son dos, el problema es doble, no, peor, es triple, porque encima existe algo más que nadie sabe, que es la interacción entre dos drogas que aparte de tener sus efectos secundarios, ahora producen otro nuevo efecto. El otro día estaba viendo a un médico en TED.com, les recomiendo ese canal porque es maravilloso, ahí van a encontrar información que es única y siempre positiva, y decía, cuando un médico receta un remedio para la diabetes, un remedio, y a eso le agrega un remedio para la depresión, y a eso le agrega un remedio para la presión arterial, cada una de esas químicas tiene un efecto secundario, muchísimos efectos secundarios. Pero a la vez, cuando esta química que arregla esto, supuestamente, se junta con esta que arregla esto, entre ambas generan una nueva interacción que hasta ese momento se desconocía, porque nunca se estudió así esa droga. Se sabe lo que le produce sola en el cuerpo con el tema de los efectos secundarios. Pero ahora no se sabe qué pasa cuando las dos se juntan. Y ya sabemos que la tabla periódica nos dice que cuando juntamos dos elementos se produce un tercer elemento. Y ese tercer elemento puede ser nocivo, puede ser positivo. Entonces, ¿qué pasa? El otro día uno de los médicos de TED muestra que dos drogas fundamentales que se prescriben hoy en día, una era para la depresión, otra para la presión arterial, no me acuerdo los nombres, producía diabetes cuando se daban juntas. Entonces quiere decir que no solamente tenían efectos secundarios, ambas, o sea, por sí mismas, sino que encima, juntas, lo que supuestamente tenían que curar, generaban una nueva enfermedad que ahora tenían que tener otro tipo de medicamento. Entonces estamos viviendo una cosa que es totalmente ilógica y deforme. O sea, tenemos que volver a la lógica y a la normalidad, porque si no, vamos a ser todos centenarios y vamos a vivir pésimo. Y esa no es la idea del ser humano, no fuimos creados así. O sea, decir, si sabemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, o de una mente superior que creó todo en un instante, y que tenemos la misma capacidad creativa, imaginativa, maravillosa, ese no es el final de un ser humano, ese es el final de cualquier cosa, de un androide, pero no de un ser humano. El ser humano tiene que poder vivir su vida hasta el momento en donde diga, ya cumplí mi misión. Como hizo Paramahansa Yogananda cuando entró en Samadhi, en meditación profunda, y le dijo a sus discípulos, hermanos, hoy de aquí no vuelvo, de esta meditación no vuelvo. Él no se murió de una enfermedad, no estaba con dolores, no, estaba perfecto. ¿Qué hizo? Dijo, me voy, pues ya cumplí. Sigan ustedes con lo que yo vine a hacer, porque ya tienen todo servido. Ahora sigan adelante con toda esta enseñanza de Kriya Yoga, meditación y alimentación y amorosidad y todo eso. Yo ya cumplí, me voy. No tengo más nada que hacer acá. ¿Qué diferencia irse de este estado de esa manera? ¿Qué diferencia poder elegir y decir en qué momento yo ya cumplí y ya no quiero estar más acá? Porque ahora quiero volver al todo, quiero sentirme que formo parte del todo. Y para esto es fundamental una mujer que es maravillosa y que es esta doctora. Jill Bolte Taylor. Yo siempre recomiendo el libro de ella. Jill Bolte Taylor es una neuróloga que tuvo un derrame cerebral que en el lóbulo izquierdo de la cabeza, del cerebro, y bueno, básicamente el libro se llama Stroke of Insight, un derrame de visión, que es donde ella en 3 horas, cuando pierde el cerebro izquierdo, pues se le arma un derrame interno y va creciendo hasta que llega a ser el tamaño de una pelota de golf, se va dando cuenta cómo se deteriora. Yo no sabía, la sangre, cuando las neuronas entran en contacto con la sangre, mueren. Por eso es tan importante parar los derrames lo antes posible, porque al morir esa parte del cerebro queda inactiva. Entonces esta mujer se da cuenta, como neuróloga, sabe perfectamente lo que le está pasando. Y pese a que es una tragedia, por otro lado ella se siente impresionada y se siente fascinada y agradecida de que le está pasando a ella porque está aprendiendo
en sí misma qué es lo que siente una persona que tiene un stroke. ¿Y qué pasa cuando se le va el cerebro izquierdo? Bueno, el libro es maravilloso, no sé ni siquiera si existe en español. Si alguien sabe, por favor, díganme. Hay muchos comentarios, discúlpenme, me enganché hablando, como no tengo a Silvia al lado, hablo, y ella antes normalmente me para y hace, pero bueno, discúlpenme por eso. Acá dice Juanca, el gran cambio de conciencia nuestro es pasar de ver la enfermedad como el fin de un proceso para verla como señal de que algo no estamos haciendo bien. Perfectamente, es un aviso. La enfermedad es un aviso y una oportunidad de evolución. Eso es lo que es. Los que me conocen de hace tiempo saben que yo viví una infancia muy enfermiza. Falté 2 años escolares entre primaria y secundaria a la escuela, entonces vivía con 4 bronquitis anuales de 15 días por bronquitis, con inyecciones de penicilina de 1 millón de unidades diarias que me dejaban la cola con un dolor terrible, no podían estar sentados. O sea, yo sé lo que es estar enfermo y viví toda mi adolescencia hasta ya bastante entrada mi vida adulta. Hoy en día les puedo decir que gran parte de todos los problemas que me habían dicho que eran hasta hereditarios, miren hasta dónde llega esa información. Y eso, a mí en eso me ayudó Bruce Lipton y la biología de la creencia enormemente, enormemente, porque cuando yo leí que no éramos víctimas de nuestra herencia, me abrió un nuevo panorama que fue maravilloso, porque hasta ese momento yo era el reflejo de mi madre. Mi madre es una persona que tiene asma, unas alergias tremendas y vivió toda su vida medicada, porque si no se moría ahogada. Y yo compré esa historia. Si bien en mi ADN hay una información predominante sobre eso, no quiere decir que yo no lo pueda cambiar. Y la epigenética me cayó así, a medida. De ahí en más yo pude cambiar mi alergia, mi esto, nada de eso existe más. Entonces, y pude frenarlo en mi familia, cuando hablamos del árbol genealógico, paró en mi familia. Mis hijos no tienen nada y fueron diagnosticados asmáticos a los 2 años de edad, los dos. Nunca les di absolutamente nada. Hicimos homeopatía y es el día de hoy que los médicos no saben por qué mis hijos no son alérgicos ni tienen asma. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que empezar a tomar las riendas nosotros porque todo lo que pensábamos que sabían tanto, hay un problema gravísimo hoy en día en la humanidad y es el poder de las corporaciones. Estamos viviendo un momento en donde las corporaciones manejan el mundo y todo está basado en ganancias económicas. Entonces ya no es más el individuo, ni la amorosidad de cómo podemos curar, como decía Korokov, que decía, en China el médico tiene que mantener al paciente sano, cuando se enferma no cobra. Y bueno, esa es la verdad. Si no, ¿para qué está el médico? Es así de simple. Me tiene que mantener sano, no me tiene que venir a curarme de nada. Me tiene que mantener sano, yo no me tengo que enfermar. Si me enfermé, no hizo su trabajo, punto. Por eso es tan importante lo que estamos hablando de energía, por eso es tan importante lo que habla este señor, Masaru Emoto, que yo estuve con él hace 8 años, falleció el año pasado este señor maravilloso. Este señor es el que habla del agua estructurada, este es el señor el que dice que el agua tiene que ser hexagonal, tiene que tener todos los elementos energéticos para que cuando entra en nuestro organismo lo limpie, lo nutra, lo cuide, lo cure, lo sane. No tenemos en cuenta cosas básicas. No tenemos en cuenta cosas básicas como la respiración profunda, como la meditación, como tomar agua pura durante el día. No sabemos lo que es el agua pura. Una cosa tan simple. Ni siquiera nos lo dice un médico que el agua pura es fundamental para una curación. Entonces, estamos viviendo un momento crítico en la humanidad. Tenemos que hacer un cambio. El cambio es individual. No va a venir por medio de los gobiernos, no va a venir por medio de las corporaciones. Somos nosotros, los individuos, los que tenemos que proponer el cambio. Entonces tenemos que volver a entender nuestras causas. Por eso las 6 preguntas que puse en el newsletter. Mírenlas, estudienlas y háganse esas preguntas. Las otras 3 preguntas son, ¿qué comí hoy? ¿Cuánto caminé hoy? ¿Y cuánta agua bebí? ¿Cuánta agua pura bebí hoy? Esas las pueden hacer al final del día. Las otras 3 durante el día varias veces. Si hacen estas 6 preguntas y tienen un anotador y anotan las cosas que les van pasando durante el día y lo hacen durante una semana, descubrieron su zona de confort. Punto. Descubrieron la causa de todo lo que les pasa.
emocionalmente, económicamente, físicamente, socialmente, todo lo van a tener en ese cuaderno. Ahora lo único que tienen que hacer es actuar, porque ya tienen la causa. Si tienen la causa, úsenla, cámbienla. Si la causa es esa y la cambian, el efecto no puede ser el mismo. Imposible. Entonces, no creemos, tenemos que dejar de creer en estas pavadas de que nos dicen milagro de aquí, milagro de allá. No, el milagro lo hacemos nosotros porque estamos unidos con esa energía maravillosa que creó todo. El milagro somos nosotros los que creamos los milagros en combinación con esa mente superior, con ese campo cuántico. Tenemos esa posibilidad como el agua, una gota de agua de mar tiene la misma posibilidad de volver al mar. Es igual, estamos siempre unidos, pero estamos abriendo esa conexión, la estamos permitiendo que se manifieste. ¿Estamos entendiendo las causas? ¿Qué pregunta me estoy haciendo cotidianamente? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no te vas de mi vida? ¿Por qué no? Eso es un horror. Tenemos que volver a entender qué somos y empezar a tomar todas estas cosas naturales que tenemos. Empezar a entender cómo está nuestra energía en el cuerpo. Empezar a entender qué pasa cuando tomo un vaso de agua estructurada. ¿Qué le pasa a mis células? ¿Qué le pasa a mi energía? ¿La vuelvo a medir y es la misma que antes? No, no es la misma, no va a ser la misma. Acá está, acá lo ven. Antes y después de estar estructurado. Del lado izquierdo antes, después, y ahí se dan cuenta la diferencia de la energía del agua, punto. No, esto no es un invento, esto es ciencia pura, no hay más nada. Si lo quieren ver, lo ven, no lo quieren ver, no lo vean. Pero el punto es, si yo entiendo esto y lo uso todos los días, ¿qué posibilidades tengo de estar sano y qué posibilidades de estar enfermo? Bueno, las posibilidades son mínimas de estar enfermo, mínimas. Entonces, y hay mucho más todavía que puedo hablar, y que voy a hablar de esto en Argentina, obviamente, el domingo 24, a las 8 de la noche, vamos a estar dando una charla con Alberto Iber en la Feria del Libro. Es un honor y un placer para mí compartir esa charla con él. Y yo voy a hablar de todo esto, y voy a presentar también las sesiones que voy a dar en persona allá en Buenos Aires. Va a ser desde el día 25, lunes 25, hasta el sábado 28, 29, no sé. Cualquier cosa que quieran comunicarse conmigo, me mandan un email a jorgepatrono@hotmail.com o vayan a tuvidatucreacion.com/sesiones y ahí tienen un montón de información. Los que recibieron el newsletter tienen un montón de información. Yo creo que es fundamental que entiendan en dónde están, cómo está su energía, qué es lo que tienen que hacer para producir cambios en su vida actual. Y eso les va a ahorrar años de sufrimiento, millones de pesos que tienen que gastar en remedios y cosas y médicos y montones de cosas, y van a vivir los últimos años, digamos, su tercera y cuarta edad, que es la que estoy yo también, de una forma plena, creativa, con ganas de hacer cosas, no pensando, bueno, ya está, ya terminé de trabajar y ahora lo único que me queda es mirar televisión, sentarme así y ir consumiéndome y tomando 25 pastillas. Esa no es la vida del ser humano. Somos una creación maravillosa, somos algo increíble, somos una... Si ven a esta mujer, Jill Walter Taylor, miren, lo que ella dice cuando va perdiendo el cerebro izquierdo es maravilloso. Me hizo llorar, su libro es increíble. Nunca escuché a alguien explicar tan bien las dos mentes que tenemos. En un momento ella dice que había perdido el envase, ya no tenía conciencia de su cuerpo, porque eso está en el hemisferio izquierdo, que es todo lo aprendido. Y el hemisferio izquierdo es el que está relacionado con los 5 sentidos. Y dice, había perdido todo lo que era sensorial, todo. Y era tal la humanidad que ella sentía, era tan grande que se sentía unida con el todo. No había separación entre ella y nada. Era tan grande ella a nivel energético que no entendía cómo había entrado en un cuerpo tan chico. Somos algo increíblemente maravilloso. Somos un invento increíble. Pero vivimos como si fuéramos una cosa mínima, como si no existiera nada de esto maravilloso que somos. Tenemos que hacerle honor a la creación que somos. Hemos venido a disfrutar de una experiencia sensorial temporal en un cuerpo limitado, pero el cual nosotros tenemos que nutrirlo, darle los elementos para que nos permita vivir un momento dentro de toda nuestra existencia eterna, un momento que sea agradable, que sea amoroso, que sea de servicio, que sea
Y con esto no digo, podemos ser millonarios, podemos tener barcos, podemos tener lo que queramos, pero podemos hacer el bien también al mismo tiempo, podemos disfrutar y ayudar, podemos ser las dos cosas y no vivir en esta vorágine económica que es imposible de sostener y que ha llegado a lo más esencial, que es la salud del ser humano. O sea, no se puede jugar con eso, ¿no? Ah, no se olviden, Tu vida, tu creación, el documental que cambiará la vida de cada uno que lo vea. Hemos recibido unos emails últimamente ahora en el mercado americano, Your Life, Your Creation, el video en inglés, que son impresionantes. Gente que yo pensé que no le iba a interesar porque en el mercado americano está lleno de este tipo de documentales. Impresionante lo que nos han dicho. Así que véanlo, y si ya lo tienen, véanlo muchas veces. De ahí sale un montón de información que van a poder usar cotidianamente. Así que bueno, les mando un beso grande. Chao.